los principios que vamos a ver son muy importantes y creo que si los aplicas van a cambiar la vida de tu familia y vas a poder ver un fruto hermoso en tus hijos. Así que gracias a todos por estar aquí. Quiero compartirles un poquito acerca del autor, Ted Tripp. Él y su esposa Margie dirigen el ministerio Pastoreando el Corazón, que tiene el objetivo de animar al pueblo de Dios a entender la esperanza que el Evangelio le puede dar a todas las personas, aunque todos vivimos bajo la influencia de pensamientos y actitudes de nuestro rebelde corazón. Ted Tripp es reconocido mundialmente por su libro sobre la crianza de los hijos, del cual estamos hablando esta noche, que se llama Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Durante 32 años fue el pastor de la iglesia Grace Fellowship Church, una iglesia bautista reformada ubicada en Hazleton, Pensilvania. Ted y Margie tienen 3 hijos y 9 nietos. Después de educar en casa a sus hijos durante un año, fundaron la escuela Emmanuel Christian School, en la que Margie sirvió como directora durante 17 años. Al pastorear la iglesia, dirigir la escuela y criar a su propia familia, los Tripp tuvieron muchas oportunidades para entender los problemas de la crianza de los hijos, que les permitieron desarrollar los materiales que se convertirían en el libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Ellos han enseñado estos principios en los 50 estados de los Estados Unidos y en 41 países en 6 continentes. Han ido a todo el mundo. Muy bien, avanzamos. ¿Cuál es el principal error en el que caen los padres durante la crianza de sus hijos? ¿Cuál es el principal error? Tome nota. Centrarse en la conducta externa en lugar de enfocarse en lo que hay en el corazón de sus hijos. Tú y yo como padres hemos cometido este error muchas veces. Preocuparnos más por el qué de la conducta en lugar de tratar de entender el porqué de la misma. Dedicar nuestros esfuerzos a modificar la conducta en lugar de tocar el corazón de nuestros hijos. Este es el error y quizá tú ya te estás identificando con este problema. Avanzamos. Todos los humanos tenemos un corazón torcido, rebelde e idólatra. En la siguiente diapositiva lo podemos ver. Cuando lidiamos únicamente con el comportamiento, no ayudamos a nuestros hijos a resolver el problema de su extraviado corazón. El corazón de nuestros hijos está lleno de desobediencia, orgullo, ira, envidia. Si no los ayudamos a entender su necesidad de la gracia de Dios, ellos nunca van a poner a Dios en el trono de su corazón. Necesitamos darnos cuenta de esto. Todos somos adoradores. Si no logramos ganar el corazón de nuestros hijos, ellos van a adorar ídolos en lugar de adorar a Dios. En la siguiente diapositiva, encontramos que actualmente la crianza de los hijos cae en 2 extremos y ninguno de los 2 es bueno. Por un lado, tenemos el estilo que busca la realización de los padres, el cumplimiento de sus metas personales.
Los padres tienen tantas metas, tantos planes, tantos proyectos, que los hijos se convierten en un estorbo. En el otro extremo, se le da prioridad a los deseos de los hijos. Los hijos están en el trono, mientras que los padres renuncian a su liderazgo. Los hijos están creciendo y se sienten los jefes, los dueños de la situación. Ninguno de los dos es bueno, ninguno es saludable. Los principios que estudiaremos en este libro nos harán desear ser una clase diferente de padre o madre. En verdad, yo espero que esto suceda en cada hogar que está tomando esta clase. Hay un caso, el caso de Jennifer, que vemos en la siguiente diapositiva. Ella tenía 12 años y tenía un mal desempeño en la escuela. Podemos avanzar la diapositiva, por favor. Ok, aquí tenemos a Gaby, 12 años, con un mal desempeño en la escuela. Caso típico, ¿verdad? Sus padres fueron citados a la escuela para poder ver si podían ayudarla. Nos regresamos en la diapositiva, por favor. Pero Jennifer no obedecía a sus padres. Hacía mucho que habían perdido el control de su hija. Ellos esperaban que la escuela pudiera darle a Jennifer la formación y disciplina que ellos no le podían dar. Y el caso de Jennifer no es un caso aislado. Muchas familias hacen eso. No pueden controlar a sus hijos y los mandan a la escuela, a veces incluso a una escuela cristiana, esperando que la escuela los corrija. Miren, muchos niños a la edad de 10 a 12 años ya han rechazado a sus padres como una autoridad en sus vidas. ¿Por qué está pasando esto tan dramático? Miren, muchas parejas quieren tener hijos, pero no quieren ser padres. En la búsqueda egoísta de su propia realización, los hijos se convierten en un estorbo. Los padres muchas veces pasan muy poco tiempo con sus hijos, están muy ocupados. Los padres han renunciado a su posición de autoridad. El papá ya no es el jefe de la familia. Los hijos no tienen temor de desafiar la autoridad de sus padres o de sus maestros. Y eso es muy interesante ver en la escuela cómo los muchachitos, los niños, desafían a sus maestros. ¿Por qué? Porque esa es la enseñanza, esa es la influencia que tienen en la casa. Entonces, terminamos con padres que están frustrados y confundidos. Muchos concluyen que la tarea es imposible y se desligan de sus hijos. Y los padres esperan con temor la llegada de la adolescencia. ¡Qué expectativa tan espantosa! ¿Qué vamos a hacer cuando lleguen a la adolescencia? El propósito de este libro y de este curso es decirte, no te rindas. Ahora sí avanzamos. No te rindas. Hay esperanza. Sí se pueden criar buenos hijos en medio de esta cultura perdida. La Biblia es la guía que necesitamos. Muchas veces no lo vemos así, pero yo me gusta llamar a la Biblia el manual del fabricante. Cuando Dios nos da los hijos, nos da el manual del fabricante. Es la palabra de Dios. Todo lo que necesitas saber para criar a tus hijos está en la Biblia.
un sistema de valores, la importancia del entrenamiento, cómo aplicar la disciplina, todo está en la Biblia. La visión bíblica de la tarea de la crianza incluye 4 ingredientes. Número 1, ser buenas autoridades. Número 2, pastorear a los hijos para que se vean a sí mismos como parte del mundo creado por Dios. Número 3, presentarles el Evangelio de manera que puedan asimilar las buenas nuevas. Y número 4, que puedan vivir en reciprocidad con sus padres como un pueblo bajo Dios. Aquí hay 4 conceptos que necesitamos entender. El primero tiene que ver con la autoridad. Dios te ha investido de autoridad en el hogar y no deberías de avergonzarte de ejercer esa autoridad sobre tus hijos. Nuestra cultura cae en extremos. Por un lado, hay padres autoritarios. Por otro, hay padres debiluchos. Pero lo que Dios quiere es que seamos autoridades bondadosas, no para mantenerlos bajo nuestro poder, sino para ayudarlos a vivir con libertad bajo la autoridad de Dios. No para tratarlos como esclavos, sino para tratarlos como alguien que los ama. Ningún hijo, escucha bien esto, ningún hijo se rebelaría si tuviera una autoridad bondadosa y abnegada. El segundo concepto que vemos aquí es el pastoreo. El padre debe guiar a su hijo, debe ayudarlo a entenderse a sí mismo, debe entender no solo el qué, sino el porqué de las acciones del hijo. Debe ayudarlo a aprender discernimiento y sabiduría. No solo debe decirle qué hacer y qué pensar, sino ayudarlo a descubrir el significado y propósito de la vida. Debe pastorearlo en los caminos de la sabiduría de Dios. Como padres necesitan verse en esta función pastoral. Lo tercero es la centralidad del Evangelio. Los hijos necesitan comprender no solo el qué de lo que hicieron mal, sino el por qué lo hicieron. Necesitan saber por qué pecan, necesitan ver su pobreza y su necesidad del poder transformador del Evangelio. Este es el mensaje que ellos necesitan recibir vez tras vez, el poder del Evangelio para transformarlos. Y luego tenemos la asimilación del Evangelio. Debemos darles a cada hijo la oportunidad de examinar las afirmaciones del Evangelio. También tenemos la maravillosa oportunidad de ayudarlos a resolver todas sus preguntas a fin de que puedan tomar la decisión de abrazar el Evangelio. Es nuestra responsabilidad como padres llevar a nuestros hijos a Cristo. No es la responsabilidad de la iglesia, no es la responsabilidad de los maestros de la escuela dominical. Somos nosotros los que debemos guiarlos para abrazar el Evangelio. Y finalmente la mutualidad como pueblo bajo Dios. ¿Qué quiere decir esto? Debemos instruir, disciplinar y luchar en oración por nuestros hijos para que llegue el día cuando ellos puedan compartirnos lo que Dios les está enseñando y lo maravilloso que es conocer a Dios. Qué feliz el momento en que el camino se hace de doble sentido, cuando no solamente les instruimos, les compartimos, sino que ellos mismos empiezan a compartirnos lo que Dios está hablando a sus vidas. Muy bien, entramos a la parte 1 del libro que se llama Fundamentos de la Crianza Bíblica, capítulo 1, llegue al corazón de la conducta. Y avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor. El corazón
es el centro de control de la vida. Proverbios 4:23, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. El corazón es el centro de control de la vida. El corazón determina la conducta, determina lo que el niño dice y lo que hace. Marcos 7:21 dice, porque de adentro del corazón de los hombres, incluyendo del corazón de los niños, salen los malos pensamientos: fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todo sale del corazón. Los padres disciplinan a sus hijos por causa de la conducta, pero la conducta no es lo importante, sino las actitudes del corazón. En la siguiente diapositiva vemos que si logramos un cambio de conducta sin que haya un cambio de actitudes del corazón, estaremos criando hipócritas. Por favor, tomen nota. Esto es lo que muchas veces hemos estado haciendo, porque hemos buscado que haya cambio en la conducta, pero no hay cambio en la actitud del corazón, y lo que estamos criando son hipócritas. Debemos ayudar al hijo a entender la manera en que su descarriado corazón ha producido una conducta torcida. Tomemos un caso sencillo de la vida cotidiana de todo hogar. Dos niños están peleando por un juguete. Caso típico, ¿verdad? La madre pregunta, ¿quién lo tenía primero? Ese es lo que normalmente vamos a preguntar. Entonces, logramos que el que le quitó el juguete al primero se lo devuelva. Y nos parece que hemos triunfado, nos parece que hemos hecho algo muy justo y bueno en la crianza de nuestros hijos. Pero, ¿cuál es el verdadero problema? Es que ambos están siendo egoístas. Se prefieren a sí mismos antes que al otro. Buscan egoístamente su felicidad sin importarles el otro. Ahí está el problema. Todo comportamiento está ligado a alguna actitud del corazón. La disciplina tiene que tratar las actitudes del corazón. Cuando el corazón del hijo queda expuesto, el hijo puede ver su necesidad de ir a la cruz para que Cristo lo libre de la esclavitud del pecado. Siguiente diapositiva. La tarea principal del padre es pastorear el corazón de su hijo para llevarlo a Cristo. Todos los aspectos de la crianza de los hijos deben centrarse en el pastoreo del corazón. El objetivo es edificar familias en las que los hijos crezcan felices y llenos de buenos frutos, en las que los padres sean tenidos en alta estima, en las que la palabra de Dios salpique las conversaciones familiares con frescura y sin legalismo. La palabra de Dios nos brinda todas las herramientas que necesitamos para cumplir esta maravillosa tarea. Esto fue el capítulo 1 del libro. Yo espero que ustedes tengan los bosquejos a la mano para ir llenando los huecos, y después de terminada la clase se tomen un tiempo para responder las preguntas de aplicación que hay en cada capítulo. No tienen que dar respuestas muy elaboradas.
Unas cuantas palabras será suficiente, pero por favor, contesten las preguntas de aplicación después de la clase. Ahora vamos al capítulo 2. Este capítulo trata con el desarrollo de su niño, las influencias formativas. Y avanzamos. Las influencias formativas. Miren, los hijos son formados y moldeados por las circunstancias de la vida. Todos los aspectos de la vida familiar tienen un profundo impacto en las personas que tus hijos serán. Las influencias formativas son los eventos y circunstancias en los años de desarrollo del niño que demuestran ser catalizadores para hacerlo la persona que llegará a ser. Pero lo que determina el efecto que estas influencias tendrán sobre él es la forma en la que responde a esas influencias. La persona que tu hijo llegará a ser es el producto entonces de dos cosas. Número uno, sus experiencias en la vida. Número dos, cómo reacciona ante esas experiencias. Hay influencias que están bajo el control de los padres y hay otras que están fuera de su control, pero todas van a tener una influencia formativa. En la siguiente diapositiva podemos verlo en un ilustrado, cómo estas influencias formativas están afectando al hijo o a la hija. La estructura de la vida familiar, los valores familiares, los roles en la familia, la resolución de conflictos familiares, las respuestas al fracaso, la historia familiar. Vamos a pensar un poquito en cada una de ellas. ¿De qué hablamos cuando mencionamos la estructura de la vida familiar? ¿Es la familia una familia tradicional? ¿Están los dos padres presentes en la vida familiar? ¿Quién se está haciendo cargo de la crianza de los hijos principalmente? ¿Se trata de un hijo único o hay varios hermanos? Y si hay varios hermanos, ¿cómo es la relación entre los hermanos? Avancemos una diapositiva, por favor. Los diferentes aspectos de la estructura de la vida familiar van a ejercer una influencia poderosa en la vida de tu hijo. Lo ideal es que papá y mamá estén involucrados, pero a veces, tristemente, es mamá la única que está involucrada. Y eso va a tener una repercusión en la vida de los hijos. Sally, por ejemplo, era hija única. Y como hija única, lograba que sus padres le dieran todo lo que ella pedía. Y así creció. Cuando se casó, ella esperaba que su esposo la tratara igual, que le diera todo lo que ella pedía. ¿De dónde viene ese comportamiento? De la influencia de la vida familiar, de la estructura de la vida familiar. Lo segundo, y avanzamos, es los valores familiares. ¿Qué es lo más importante para los padres? ¿Son las personas más importantes que las cosas? ¿Cuáles son las filosofías o ideas que el hijo escucha en la casa? ¿Cuál es el lugar que se le da a Dios en el hogar? ¿Se basan los valores del hogar en los principios de este mundo o en los principios de Dios? ¡Qué importante! Los valores de la vida familiar. ¿Qué lugar le estás dando a Dios en tu hogar? ¿Está tu hijo escuchándote hablar acerca de Dios, enseñarle la palabra de Dios, orar, ir a la iglesia?
¿Qué está viendo tu hijo? ¿Qué contestaría tu hijo de 10 años si le preguntaran, ¿qué te causaría más problemas con tus papás? ¿Romper un florero caro o desobedecer a tus padres? Y es muy probable que conteste que romper el florero es lo que traería las peores consecuencias. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿es un florero más importante que la obediencia? ¿Qué valores le estamos enseñando? ¿Cuáles son los límites dentro de la familia? Es muy importante. Los niños están absorbiendo todas estas influencias familiares. En la siguiente diapositiva hablemos de los roles familiares. ¿Se involucran los padres o son padres ausentes? A veces el papá es un padre ausente, a veces los dos están ausentes y dejan a los niños básicamente solos. En otro aspecto de los roles familiares, ¿quién maneja el dinero? ¿Quién establece los horarios? ¿Qué tareas se espera que los hijos cumplan? ¿Cómo se asigna el rol de cada miembro de la familia? Eso va a tener una repercusión en su futuro. En la siguiente diapositiva, la resolución de los conflictos familiares. ¿Sabe la familia manejar sus problemas en la forma correcta? Es más, ¿resuelven los problemas en la familia o los ignoran? Que es lo que muchas veces hacemos, ¿no es verdad? Ahí ya se va a componer. Lo ignoramos y el problema va a desaparecer. ¿Se aplican principios bíblicos para la solución de los problemas? Proverbios 12:16 dice, el enojo del necio se conoce al instante, pero el prudente oculta la deshonra. Hay principios bíblicos que nos ayudan a resolver problemas. El hijo crecerá siendo un necio o un sabio, dependiendo de las influencias formativas del hogar. En un caso típico, a Sammy no le gustaba lo que ocurría en el kinder a veces y entonces se enojaba y se salía del salón de clase. Y después de que hizo esto repetidas veces, llamaron al papá de Sammy para tener una junta. Pero durante la junta, el papá se sintió frustrado y se salió del salón donde estaban teniendo la junta. Entonces los maestros comprendieron por qué Sammy se comportaba en la manera en que se comportaba. Todo es influencia de la vida familiar. ¿Cómo se resuelven los problemas en este caso? En la siguiente diapositiva vemos la respuesta de la familia al fracaso. Los niños cometen errores. Vamos a avanzar en la siguiente diapositiva. Los niños cometen errores. La cosa importante es cómo manejamos sus fracasos. ¿Los hacemos sentir como tontos? ¿Nos burlamos de ellos o los animamos para neutralizar los efectos del fracaso? ¿Qué hacemos cuando nuestros hijos cometen errores? Y luego está la historia familiar. En la siguiente diapositiva podemos preguntar, ¿ha habido en la familia nacimientos, muertes? ¿Ha habido casamientos o divorcios? ¿Hay en la familia estabilidad económica o carencia? ¿Ha habido en la familia buena salud o ha habido casos de enfermedad? ¿Cuántas veces se ha mudado de casa la familia? Todo esto tiene que ver con la historia familiar. Y todo eso tiene un efecto en la vida de nuestros hijos. Y cada
uno de estos acontecimientos puede ser usado para formarlo positivamente o le afectará negativamente, porque todo afecta el futuro de nuestros hijos. Todas estas diferentes influencias. En la siguiente diapositiva vemos algunos errores al entender las influencias formativas. Mira, primer error, ver las influencias formativas como determinantes. ¿Qué quiere decir eso? Ver al hijo como una víctima impotente. Pensar que no podemos hacer nada para cambiar su futuro. Pensar que está condenado al fracaso. El segundo error es negar los efectos de las influencias formativas. Pensar que el hijo no va a ser afectado por las cosas que pasan en el hogar. Por ejemplo, pensar que los niños son tan fuertes que el divorcio no les afectará. Son tan fuertes que el desorden de la vida familiar no los afectará. Es un error. También podemos caer en el determinismo cristiano. Creer que el hijo va a salir bien si le damos un ambiente apropiado para crecer. Nos esforzamos en darle una buena casa, buena ropa, lo llevamos a la iglesia, hacemos cosas buenas y pensamos que con eso es suficiente para que pueda crecer de una forma saludable. Sin embargo, el barro no es pasivo en las manos del alfarero. Hay barros moldeables en lo natural, pero hay otros que son difíciles de manejar. Los hijos no son receptores pasivos en el proceso de formación. Ahora, ¿de qué depende que el hijo tenga una respuesta positiva a la formación? Depende de que el hijo conozca y ame a Dios. Fíjense bien, podemos hacer las cosas correctas de la manera correcta, pero el resultado depende de la orientación del corazón del hijo. Esto está fuerte. Muchos de nosotros hemos crecido bajo ese concepto de lo que es el orden de Dios, de hacer la cosa correcta, en la manera correcta, en el tiempo correcto. Y miren, podemos hacer las cosas correctas, podemos hacerlas en la manera correcta, pero el resultado depende de la orientación del corazón del hijo. Necesitamos trabajar en el corazón de nuestros hijos. Si el hijo no conoce ni ama a Dios y no está consciente del pecado que hay en su corazón, va a terminar rebelándose a pesar de tus mejores esfuerzos. Esto puede ser doloroso para algunos de ustedes. Podemos tratar de hacer la cosa correcta en la manera correcta, con la ayuda correcta, pero si nuestro hijo no conoce y ama a Dios, ¿qué es lo que hemos visto? En el contexto de nuestras iglesias, en el contexto de nuestras familias, hemos visto hijos rebeldes, hijos que se alejan de Dios, hijos que se alejan de la familia, hijos que cierran su corazón. Y nos preguntamos, ¿qué pasó? Hice mi mejor esfuerzo. ¿Cuál fue el problema? Vamos a hablar de eso en el siguiente capítulo, que es el capítulo número 3. Y antes de seguir, otra vez quiero insistirles, usen sus bosquejos, llenen los huecos, tomen notas. Los conceptos que estamos compartiendo son importantísimos, valiosísimos. Y si tú los tomas y los aplicas, vas a poder ver cambios maravillosos en la vida de tus hijos.
Entonces, avanzamos al capítulo 3. Tiene que ver con el desarrollo de su niño en cuanto a la orientación hacia Dios. Avanzamos, por favor, en la diapositiva. Una más. La dirección depende de la orientación de la vela. En un bote de vela, la dirección del bote no está determinada por la dirección del viento, sino por la orientación de la vela. En este momento estoy visitando a mi hija mayor que vive en Minnesota, a la orilla del lago más grande del mundo, que es el lago Superior. Y ella me contaba que sus hijos están tomando lecciones para poder navegar en un bote de vela. Y lo que tienen que aprender es que la dirección en la que va a avanzar el bote no está determinada por la dirección del viento, sino por la orientación de la vela. La dirección del hijo no depende de las influencias formativas, sino de su orientación hacia Dios. Proverbios 9, versículo 7, el que instruye al insolente atrae sobre sí deshonra, y el que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al insolente para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Es el temor de Dios lo que hace a uno sabio. La sabiduría determina cómo reaccionamos a la corrección. Si logramos que nuestro hijo reconozca a Dios en su vida, será más fácil instruirlo en el camino correcto. En la siguiente diapositiva, la orientación hacia Dios. Ustedes saben, han oído este concepto. Todos somos adoradores. Y nada más hay dos opciones en la vida de nuestro hijo. ¿Tu hijo va a adorar al Señor o va a adorar a los ídolos? No hay de otra. ¿Tu hijo va a adorar al Señor o va a adorar a los ídolos? Todos los seres humanos tenemos una revelación de la verdad de Dios. Sabemos que Dios existe, porque Dios se revela en diferentes maneras a nuestra vida. Pero los impíos no reconocen a Dios y terminan adorando ídolos. Nuestra meta es criar un hijo orientado hacia Dios, que reconoce a Dios por la fe y encuentra su satisfacción al servir a Dios. Todo hijo ha sido creado para ser un adorador de Dios, pero tenemos que darnos cuenta de que también todo hijo nace con una orientación hacia el pecado. El hombre no es pecador porque peca, sino que peca porque es pecador. Todo hijo tiene un corazón necio, y un necio no reconoce a Dios. Un necio no honra a Dios. Proverbios 22:15 dice que la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Cuando los padres aplican disciplina de forma amorosa, ayudarán a su hijo a alejarse de la necedad. Sin embargo, no debemos olvidar que el remedio
no se encuentra en cambiar la conducta, sino en enfrentar el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón no es neutral. En la siguiente diapositiva, otra vez, vamos a enfatizarlo. ¿Tu hijo va a adorar a Dios o va a adorar a los ídolos? ¿Cuáles ídolos, me vas a preguntar? Bueno, el temor del hombre, los malos deseos, la lujuria, el orgullo, el amor por las cosas del mundo, el dinero, la diversión, la pornografía. No tenemos el tiempo para hablar de eso ahorita, pero queridos padres, la pornografía está entrando cada hogar y cada iglesia de una forma astuta y está cautivando y destruyendo la vida de nuestros hijos. ¿Qué es un ídolo? Cualquier motivo, deseo, necesidad, meta, esperanza o expectativa fuera de Dios que gobierne su corazón. Si el hijo conoce y ama a Dios, va a reaccionar en fe. Si el hijo no reconoce a Dios, va a reaccionar en incredulidad e idolatría. Nuestros hijos van a rechazar las cosas de Dios, van a menospreciar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque en su corazón habremos permitido que crezca la idolatría. ¿A quién va a adorar el niño? Siguiente diapositiva. La crianza no solo requiere que le demos a nuestros hijos un ambiente saludable para crecer, sino que lo llevemos a tener una relación con el Dios vivo. La pregunta no es, ¿adorará? Sino, ¿a quién adorará? Otra vez te digo, la pregunta no es si tu hijo adorará. La pregunta es, ¿a quién va a adorar tu hijo? Tu tarea como padre es pastorear a tu hijo para que se convierta en un adorador de Dios. ¿Cuántas veces vemos niños en la iglesia que están allí porque los llevaron? Pero claramente se puede ver en su rostro y en la expresión corporal que ellos preferirían estar en cualquier otro lugar menos adorando a Dios. Hay un problema bien fuerte allí. En la siguiente diapositiva, implicaciones de la crianza. No se trata solo de proveer influencias formativas positivas con la esperanza de que tu hijo salga bien, sino de pastorear al hijo para alcanzar su corazón. Los manantiales de la vida fluyen del corazón. El corazón de tu hijo es el campo de batalla. Tu hijo solo encontrará la felicidad y satisfacción al conocer y servir a Dios. Por supuesto que debemos tratar de darle a nuestro hijo las mejores influencias formativas. Darle un hogar estable, por supuesto. Un hogar en el que se reflejen la gracia y la misericordia de Dios. Sí, amén. Un hogar en el que haya valores bíblicos. Excelente. Pero debemos comprender que el hijo no es meramente el resultado de las influencias formativas, sino de cómo reacciona ante esas influencias. ¿Reacciona en fe o en incredulidad? ¿Reacciona en obediencia o en rebeldía? Alberto era un niño mentiroso que a menudo les robaba dinero a sus padres. No podían confiar en él. Sus padres pensaban que eran problemas de inmadurez que desaparecerían al crecer. Pero en realidad el problema era que Alberto se estaba rebelando
contra la autoridad de Dios. Era un pecador. Su conducta reflejaba el hecho de que se había alejado de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo hemos visto a nuestros hijos hacer cosas incorrectas una y otra vez y hemos pensado, cuando crezca se va a componer? Cuando crezca se va a enderezar. No es así. Eso no va a pasar. Tu hijo o tu hija tienen un problema en su corazón. Su conducta lo que está diciendo es que ellos están rechazando a Dios, están rechazando la autoridad de Dios y tu autoridad. Tenemos que identificar el problema si es que queremos resolverlo. Siguiente diapositiva, la importancia de la orientación hacia Dios. Las influencias formativas no nos dicen toda la historia. José tuvo influencias negativas en su hogar, en la casa de Potifar y en la cárcel. Uno esperaría verlo amargado, cínico, resentido y airado. Sin embargo, José no se amargó porque amaba a Dios y encontró su orientación no en las influencias negativas, sino en el amor de Dios. La sierva en la casa de Naamán no tuvo influencias formativas positivas, pero fue una fiel adoradora de Dios a pesar de sus circunstancias difíciles. ¿Qué quiere decir esto? Papá, mamá, quiere decir que hay esperanza. Nosotros queremos darles las mejores influencias formativas en la vida, pero a veces las cosas fallan. A veces el esposo no es creyente. En mi propia vida lo puedo testificar. Al principio del matrimonio, los primeros años en que nosotros como hijos crecimos en la familia, papá no se había convertido y papá era pues un alcohólico. Era una influencia formativa desastrosa, totalmente negativa en mi vida. Pero por otro lado, tuve una mamá que era temerosa de Dios, que amaba a Dios con todo su corazón, que nos enseñó la palabra de Dios desde pequeños, que fue una influencia positiva maravillosa. El alcohol nunca fue un problema para mí, ni para ninguno de mis hermanos. Lo vimos, lo vivimos, lo sufrimos, pero no permitimos que esa influencia negativa determinara nuestro futuro. Entonces, aunque quizá tú no le has dado hasta el día de hoy las mejores influencias formativas a tus hijos, aunque quizá tú seas una madre soltera que tiene carencias evidentes, hay esperanza, porque aún en medio de circunstancias difíciles, tus hijos pueden crecer con una orientación correcta hacia Dios. En la siguiente diapositiva hay un resumen de este capítulo. 2 cosas determinan la clase de persona que tu hijo será. Número 1, las influencias formativas de la vida. Por lo menos las que estén bajo tu control. Y número 2, su orientación hacia Dios. Pastoreando el corazón de tu hijo para que sean una persona que conozca y honre a Dios. Allí está la clave del asunto. Que tú cumplas tu función como pastor de tu hijo. Otra vez, hay preguntas de aplicación para este capítulo en el documento que está allí en la plataforma, y creo que Gaby también lo está enviando en el grupo de WhatsApp. Avanzamos entonces al último capítulo de esta noche, capítulo 4. Usted está al mando. Avanzamos. Otra diapositiva, por favor. Nuestra cultura no acepta la autoridad. No nos gusta estar bajo autoridad y tampoco nos gusta ser autoridad. ¿Cuál es la naturaleza de la autoridad del Padre sobre el Hijo? Es una pregunta que tú debes resolver.
¿Cuál es la naturaleza de la autoridad del Padre sobre el Hijo? Si no sabemos la respuesta, la familia va a sufrir y nuestros hijos no aprenderán a reconocer y obedecer a la autoridad que Dios ha puesto en el hogar. En la siguiente diapositiva, hemos sido llamados a tomar el mando. El padre es llamado a actuar como representante de Dios en el hogar. ¡Qué llamado tan importante! Si tomamos este llamado, entonces ya no se va a tratar de moldear a los hijos como a uno le parezca, sino que se buscará moldearlos para agradar a Dios. Fíjense bien, si nos entendemos como representantes de Dios, no vamos a estar tratando de moldear a nuestros hijos como a nosotros nos parezca, sino que lo que estaremos tratando es moldearlos buscando agradar a Dios. Miren este texto tremendo en Génesis 18:19. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Abraham, porque este texto está en el contexto de la vida de Abraham. Abraham, el patriarca, no escribió su propia descripción de trabajo, sino que Dios la definió. Y Abraham actuó en el nombre del Señor. La responsabilidad del padre es enseñar a sus hijos a temer al Señor y guardar sus mandamientos. Deuteronomio, el capítulo 6, dice, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida. Aquí hay tarea para nosotros como padres y también para aquellos de nosotros que somos abuelos. El padre tiene el mandato de criar a sus hijos en el Señor. Efesios 6:4 dice, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Como un agente de Dios, el padre está también bajo la autoridad de Dios. Entonces, entrenamos y disciplinamos no porque nos enoja la mala conducta de nuestros hijos, sino porque Dios nos llama a hacerlo en su nombre. En la siguiente diapositiva, hemos sido llamados a la obediencia. No demandamos la obediencia de nuestro hijo para cumplir nuestros fines egoístas, sino que corregimos y disciplinamos por obediencia a Dios, para llevar a nuestro hijo por el camino de vida. Esto nos da confianza para actuar, porque no estamos haciendo nuestra propia voluntad, sino que estamos cumpliendo con la tarea que Dios nos ha dado. ¡Qué impresionante este concepto! Porque cuando nosotros aplicamos la disciplina a nuestros hijos, nosotros podemos explicarles que lo estamos haciendo en obediencia a Dios. Si no lo hiciéramos, nosotros mismos estaríamos desobedeciendo a Dios. Entonces, estamos disciplinándolos no porque es un capricho nuestro, no porque nosotros estamos enojados o molestos, sino porque estamos cumpliendo con una tarea que Dios nos ha encomendado. Como agentes de Dios, tenemos el derecho de actuar y el mandato para actuar. No solo tenemos el derecho, sino la responsabilidad de entrenar. Muchos padres no entienden la importancia de estar al mando. Fíjate,
Caso típico. En lugar de decir, preparé avena para el desayuno y quiero que la comas porque es buena y nutritiva para ti. En lugar de eso, las mamitas dicen, ay, mijita, ¿no te gusta la avena? ¿Quieres que te prepare alguna otra cosa? ¿Cuántas madres se identifican con eso? Cuando actúan así, parece que están siendo bondadosas y educadas, pero el niño está aprendiendo que él es quien toma las decisiones y sus padres solo le dan opciones. Pronto, eso se extiende a su ropa, sus horarios, el uso de su tiempo libre. ¿Y qué pasa? A los 7 años, el hijo ya es el jefe. A los 13 años, está fuera de control. Los padres permisivos dejan pasar las cosas. No esperan obediencia, ni respeto. No ponen límites. Y entonces sus hijos se convierten en tiranos. Tiranos. ¿Cuántos hogares hay en donde los hijos son unos tiranos, unos ogros? Los niños solo aprenderán a tomar decisiones correctas cuando vean a sus padres tomar decisiones sabias, en lugar de limitarse a dar opciones. La próxima vez que le sirvas el desayuno a tu hijo y diga, no me gusta, no le des una opción. Dile, pues eso es lo que hay. Si no te gusta, pues lo retiro y puedes ir a jugar o a hacer lo que quieras hacer. Pero esto es lo que hay para comer. Y si regresa y dice, mamá, tengo hambre, aquí está otra vez tu platito de avena rica, deliciosa y saludable. Esta es la única opción. No le des opciones, por favor. En la siguiente diapositiva, una definición de la crianza. Dios no nos llama a cuidar niños, sino a pastorearlos. Escúchalo. Dios no nos llama a cuidar niños, sino a pastorearlos. Debemos estar involucrados todo el tiempo enseñando a los hijos a entender la vida, a entenderse a sí mismos y entender sus necesidades desde una perspectiva bíblica. Para poder pastorearlos, necesitamos conocerlos y conocer sus inclinaciones, no solo darles de comer y de vestir. Necesitamos tener objetivos claros. Papá, mamá, ¿tienes claros los objetivos que persigues al criar a tus hijos? ¿Tienes una estrategia a largo plazo para la crianza de tus hijos? ¿Qué métodos usarás para corregir las actitudes de su corazón en lugar de solo corregir su conducta? ¿Conoces las fortalezas y las debilidades de tus hijos? Mira, tener un tiempo de diversión con los hijos está bien, pero lo que se requiere es tomar el mando para darles la dirección, para ayudarlos a entender las normas de conducta de Dios y para enseñarles que son pecadores y necesitan la gracia y misericordia de Dios demostrada por Cristo al morir en la cruz por los pecadores. En la crianza necesitamos humildad. Necesitamos reconocernos como agentes de Dios delante de nuestros hijos. Eso nos va a mantener humildes. Que sepan que no aplicamos disciplina porque nos desagrada su conducta, sino porque a Dios le desagrada la rebelión. También debemos entender que en la crianza no hay lugar para la ira. Cuando actuamos guiados por nuestra ira, el hijo aprende el temor del hombre
en lugar del temor de Dios. Y que nos dice Santiago, amados hermanos, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La vida justa que Dios quiere no puede ser producto de nuestra ira. Cualquier cambio en la conducta que se logre por esa ira no va a mover a tu hijo hacia Dios, sino que más bien lo alejará de Dios. La corrección no debe provenir de nuestro enojo por sus ofensas, sino que debemos enseñarles que su conducta pecaminosa ofende a Dios y Dios desaprueba su pecado. Al final, el hijo será beneficiado. El niño que aprende a ver a su padre como un representante de Dios, que actúa bajo la autoridad de Dios y le aplica la disciplina para impartirle sabiduría, podrá recibir la corrección con amor aún en la adolescencia. Sí, escuchó usted bien. Aún en la adolescencia, tu hijo o tu hija van a recibir la disciplina, van a recibir la corrección, aún en la adolescencia. Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, pero el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. Siguiente diapositiva es un resumen muy importante. Tú eres la autoridad sobre tu hijo, porque Dios te ha llamado a guiarlo y enseñarle los caminos de Dios. Como agente de Dios, no necesitas ser tímido ni arrogante. La disciplina es correctiva, no punitiva. Cuando el padre se siente ofendido y corrige para desahogar su ira, la disciplina se convierte en punitiva. Cuando se comprende que el ofendido es Dios, la corrección busca la restauración y llevar al hijo al camino de la obediencia, entonces la disciplina es correctiva. La disciplina es una expresión de amor. La disciplina no es contraria al amor. La disciplina es una expresión del amor. La disciplina no es venganza. La disciplina es una expresión del amor del Padre que busca el bien de su Hijo. Proverbios 3, versículo 12, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Cuando no nos vemos como agentes de Dios, no usamos la disciplina para rescatar a nuestros hijos, sino para ventilar nuestra frustración. Disciplinar enojado, gritando y pegando es abuso infantil pecaminoso. En lugar de cosechar justicia y paz, lo que se produce son hijos taciturnos y enojados. No disciplinamos por conveniencia personal, sino de acuerdo con los principios de la palabra de Dios, para que nuestro hijo tenga un carácter que honre a Dios. La disciplina debe acercarnos a nuestros hijos, no alejarnos de ellos. Avanzamos y es la última diapositiva. Ahí está el libro del cual estamos hablando, Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Hay otros de los mismos autores, Cómo instruir el corazón de tu hijo. Y también he incluido allí mi libro, Una familia conforme al corazón de Dios, que espero en un futuro cercano hacer un curso basado en este libro. Muy bien, pues yo creo que es buen tiempo para terminar. Primero Dios, nos veremos la próxima semana. Los temas son fantásticos, son principios bíblicos que nos van a ayudar infinitamente en la crianza de nuestros hijos, en la edificación de un hogar hermoso para Dios.
Vivimos en un tiempo muy difícil, en una cultura muy retorcida, pero no debemos desanimarnos. Papá, mamá, no te desanimes, no te rindas, hay esperanza, Dios está contigo y la palabra de Dios es tu guía. Vamos a levantar hijos que amen a Dios con todo su corazón. Amén. Dios les bendiga a todos.